Profe, la parte A, ¿qué era? La parte A es nuestro anticiclón, el anticiclón del Pacífico subtropical, ¿ya? Y Ya, bueno, ahí gracias. en esta imagen en particular se ve como una zona más bien oscura, que es porque en realidad hay muy poco vapor de agua. Si se recuerdan, yo les comenté que en general la imagen de vapor de agua tiene la particularidad de que el vapor de agua se ve, cuando hay mucho vapor de agua se ve blanco, cuando hay poco vapor de agua se ve más bien oscuro, ¿ya? Y eso, eh, y esta zona es una de las zonas más oscuras del mapa, ¿sí? Esta zona de acá en particular, frente al desierto de Atacama. Esa zona de ahí, más esta zona de acá, son parte del anticiclón del Pacífico subtropical. Eh, y bueno, hemos hablado harto de esos anticiclones. Esos de ahí son huracanes, ¿ya? Y estos de acá son como unas semillas de huracanes, si ustedes quieren. Son tormentas que se van a convertir eventualmente en huracanes y van a terminar pasando por acá y yéndose hacia el noratlántico, ¿ya? Después de un Perdón, cierto... ¿y la zona de los huracanes, cómo se llamaba? La zona, en particular esta zona de los huracanes, Sí. no tiene un nombre que yo sepa. Eh, los huracanes parten, se siembran acá en esta zona que es la zona de convergencia intertropical del Atlántico. Y después toman una trayectoria de esta forma, ¿ya? Ustedes saben, ustedes han visto las trayectorias de los huracanes que llegan a Estados Unidos, que en general son los más mediáticos, o los que pasan por algunas de las islas de las Antillas. Los huracanes cruzan estas islas de acá. Fíjense que aquí hay un montón de islas. En toda esa zona de ahí son las Antillas menores y las Antillas mayores. Los huracanes muchas veces cruzan por estas islas y son súper destructivos cuando pasan por ahí. ¿Ya? Pero esto no tiene un nombre en particular. Esto es el Mar Caribe en general, el Mar Caribe, ¿cierto? Este es el Golfo de México. Después, cuando uno graba la presentación, puede grabar estas cosas, ¿ya? También puede grabar todos estos monos que no sé si vale la pena grabar la presentación con los monos. Igual ustedes tienen la grabación, así que creo que no estoy seguro si vale la pena o no. Estas son varias imágenes que muestran un poco la distribución vertical del vapor de agua en la atmósfera. Eso nunca lo mencionamos demasiado. Y por otro lado, ustedes tampoco se manejan de manera tan directa con las unidades de presión en altura, ¿ya? Entonces, no sé qué tanto sentido les va a hacer este mapa de acá, pero fíjense que esta es la distribución del vapor de agua en altura y en latitud, ¿ya? Pero en altura está en escala de presión, como les dije. Entonces, la escala de presión, no sé. Por ejemplo, ahí en 1000 hectopascales, esta es la altura cero, la superficie. Aquí a 800 hectopascales son como 2000 metros. Y no sé, a 200 hectopascales hay como 10.000 metros. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que en general el vapor de agua se concentra principalmente en esta zona por debajo de los 2.000 o 3.000 metros de altura y entre los 40 45 grados de latitud y los 45 grados de latitud en el otro hemisferio. Es decir, hay poco vapor de agua, eso ya lo habíamos conversado, poco vapor de agua en las zonas polares, mucho vapor de agua en las zonas tropicales, ¿ya? Y eso también se ve en el mapa de acá, de la derecha, de agua precipitable, en que básicamente vemos lo mismo, ¿cierto? Nuestras zonas de convergencia son zonas muy ricas en vapor de agua. Este mapa ya casi que lo habíamos visto antes. Y también la zona de la poza cálida también es una zona muy rica en vapor de agua. La poza cálida. Siento como que estuviera aprendiendo a escribir de nuevo. Em, y estas son Profe, nuestras... ¿Sí? hicieron una pregunta por el chat. Ah, ya. Es que parece que no veo el chat. No, claro que no lo veo. El chat.
No veo el chat. Alguien pregunta, ¿la posición vertical de qué? ¿La posición vertical de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ya, me imagino que se refiere a este gráfico, ¿cierto? A este gráfico de acá. La posición vertical es la posición en la vertical, en la columna del vapor de agua, ¿sí? ¿Dónde está el vapor de agua? Porque el gráfico del agua precipitable, lo único que nos muestra es la integral del vapor de agua en toda la columna, ¿ya? Pero no nos dice a dónde está el vapor de agua, ¿ya? Lo que nos dice este gráfico es que el vapor de agua está, en general, está en la superficie, ¿ya? Y las unidades de vapor de agua en las que está este gráfico todavía no deberían tener sentido para ustedes, pero básicamente las unidades son gramos de agua por kilogramo de aire. Entonces, en los trópicos, en promedio, el máximo de agua está concentrado acá y son este valor de 18 gramos por kilogramo, que es bastante. Ya, esa es la zona con máximo vapor de agua en los trópicos. De nuevo, otro gráfico sobre la estructura vertical. ¿Ya? Aquí se ve estos gráficos de arriba. Hay una serie de compuestos atmosféricos, ¿ya? En que se ve su concentración. Y la concentración está en razón de mezcla por volumen. Entonces, razón de mezcla por volumen es simplemente la cantidad de moléculas por total de moléculas de aire que hay de un compuesto en particular en la atmósfera. Entonces, en este caso, la razón de mezcla de vapor de agua, si ustedes ven, parte con valores del orden de 10 a la menos 2, es decir, una molécula cada 100 moléculas, más o menos, es vapor de agua, o podría ser vapor de agua eventualmente, y después eso baja rápidamente. ¿Sí, Cata? Profe, es que tengo una duda, pero es que creo que, no sé, creo que estoy mal, pero es que antes cuando dijo lo de la altura, como que anotó que a mayor altura aumentaba la presión y no entiendo por qué no debería ser al revés. No, a mayor altura disminuye la presión. Ah, ¿Sí? ya, pues disminuye. Sí, Ya. sí, Pero fíjense. Era la presión está disminuyendo, ya, Sí, sí, sí. perfecto. A 1000 hectopascales, 0, a 800, 2000 metros, y a 200 hectopascales corresponde como con los 10 kilómetros, 10.000 metros. Así que va disminuyendo con la altura. Ya, gracias, lo voy a entender. Acá esto ya no está en presión, así que es más fácil de interpretar para ustedes por ahora. Está la razón de mezcla. Entonces, la razón de mezcla es como la cantidad de moléculas absolutas que hay en total en torno a un cierto valor. Entonces, fíjense la muy distinta comportamiento que tiene el vapor de agua respecto del, por ejemplo, del CO2. El vapor de agua decrece rápidamente en la atmósfera y llega prácticamente a un valor muy pequeño, ¿ya? Y después se mantiene constante en las capas siguientes de la atmósfera. Este límite de acá, de vapor de agua, ocurre en la tropopausa, ¿sí? Y después sigue constante en altura el vapor de agua. Por otro lado, fíjense en el CO2. El CO2 tiene una razón de mezcla constante con la altura. ¿Curioso? ¿No les parece curioso? Profe, a eso se refiere como con la concentración de Sí, H2O. ay, déjenme ocupar la pizarra, ¿ya? A ver si logro ocupar la pizarra. Entonces, ¿qué hago para ocupar la pizarra? Y en ese punto de tropopausa, entonces la concentración de hidrógeno, o sea, de agua se mantendría constante. Sí, sí, pero es como la concentración volumétrica, ¿ya? Entonces, déjenme ver si logro entrar en mi famoso meeting. Estoy aquí en mi famoso meeting, ya ahí estoy. Y aquí tengo una pizarra. Y ahora por supuesto que veo el chat, ¿ya?
Ahora necesito esconder el chat. ¿Ustedes ven la pizarra y ven el chat encima o no? ¿O solo ven la pizarra? Podemos ver el chat si queremos o podemos cerrarlo. Ya, ¿y ven la pizarra en este momento? ¿Ven una cosa blanca? Sí. Sí, ya. Entonces, la concentración es como, uno tiene moléculas, ¿cierto? Moléculas de aire. En realidad, mejor, uno puede, si las dibujo así mejor, van a quedar mejor las moléculas. No, así no. Puedo dibujar moléculas así. Supongamos que las pelotitas grises fueran todas moléculas de aire, y las moléculas, no sé de qué color, lila, serían en este caso las moléculas, por ejemplo, de vapor de agua. La razón de mezcla dice que hay, por ejemplo, 2 moléculas de agua por cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 moléculas de aire, ¿ya? Y en ese caso la razón de mezcla sería 2 sobre 11. Esa sería la razón de mezcla. Entonces, lo que se está conservando de alguna forma en este gráfico, cuando uno mira el CO2, es la proporción de moléculas de CO2 respecto de la proporción de la cantidad total de moléculas de aire. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasa con la cantidad absoluta de moléculas de CO2? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene igual? Disminuye. ¿Perdón? ¿De nuevo? Disminuye. ¿Por qué disminuye? A mí no me Porque quedó clara la pregunta. estaría quedándose más afuera de la atmósfera, ¿no? La pregunta es la siguiente. Voy a aclarar la pregunta porque dicen que no la entienden. Entonces, la concentración, en este caso, en razón de mezcla, eso se refiere con volume mixing ratio. Ahí el mixing ratio sería razón de mezcla. La concentración en razón de mezcla del CO2 se mantiene constante en los primeros 80 kilómetros de la atmósfera. La pregunta es si la cantidad absoluta de moléculas de CO2 aumenta o disminuye. Es decir, ¿cuántas moléculas realmente yo encuentro, por ejemplo, por metro cúbico de aire de CO2 en la superficie versus cuántas encuentro a 80 kilómetros? ¿Alguien se atreve a contestar? Es decir, si dijimos que la atmósfera se vuelve menos densa más arriba, entonces debería haber menos CO2 más arriba, ¿no? Exacto. Hay menos moléculas de Ah, CO2, excelente. pero la proporción de moléculas de CO2 sigue siendo la misma respecto de los otros componentes, ¿ya? Eso es lo curioso. ¿Y alguien tiene alguna explicación de por qué podría ser así? ¿O qué cosa nos indica que eso podría ser así? Hay un concepto que discutimos la semana pasada y que ayuda a explicar por qué el CO2 sería constante. Ya, les voy a dar una pista y alguien me puede contestar. La pista es que el concepto que tiene que ver con eso es el tiempo de residencia. ¿A alguien le suena el tiempo de residencia? ¿Cómo era el tiempo de residencia del CO2? Era muy alto, Era muy alto. sí, Y entonces, entonces queda mucho tiempo en la atmósfera. y entonces, Eh, no disminuye cuando, o sea, su volumen no disminuye, se mantiene constante por más tiempo. Altura, que debe ser como que se reparte muy bien en toda la atmósfera, quizá. eso.
Se reparte muy bien en toda la atmósfera porque como no tiene demasiados sumideros, ya esa es una palabra que la gente ocupa para hablar de lo contrario de fuentes, ¿ya? La gente ocupa sumidero para hablar de lo contrario de fuentes. Hay una pregunta. Yo mismo sí descargué el PPT y lo logré abrir, porque estoy ocupando otro computador distinto al que cargué eso. Ok. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que como los procesos mecánicos, dinámicos, que reparten aire en la atmósfera toman menos tiempo que el tiempo promedio que se demora una molécula de CO2 en salir del sistema, la dinámica atmosférica es capaz de mezclar el CO2 completamente y perfectamente en toda la atmósfera, de manera muy rápida. ¿Sí? Esta imagen que vimos antes es un poquito misleading, como se dice. No ayuda mucho a entender porque pareciera que el CO2 es súper distinto acá y acá, pero noten la escala. ¿Ya? La escala es que aquí, por ejemplo, hay 380 partes por millón y acá arriba hay 384 partes por millón. O sea, las variaciones espaciales del CO2 son muy, muy pequeñas, son unos pocos ppm, y una vez que el CO2 se reparte en toda la atmósfera, básicamente es constante. Ahora noten que 10 a la menos 3 son, entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4, son unos pocos, son esos famosos 410 ppm, ¿ya? Que van aumentando, ¿sí? Si nosotros llegáramos a 1000 partes por millón, llegaríamos acá, ¿sí? Así que esto es cierto que es constante, pero se está moviendo hacia allá. Ya, ahora viene una pregunta, y me gustaría que pensaran en esta pregunta. Ya todavía no tengo la capacidad de generar, hay gente que separa el curso en salas de Zoom y les pide a los subgrupos que piensen sobre una pregunta. Todavía no llegamos a esa capacidad, no sé cómo hacerlo, no lo voy a intentar ahora, pero quiero que piensen en lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que el vapor de agua tiene ese mínimo que tiene ahí, como a los 18 kilómetros de altura, y de ahí permanece constante con la altura? ¿Alguna explicación? Pero, profe, ¿está hablando de lo de la troposfera? Sí. O sea, en la troposfera el vapor de agua disminuye y alcanza un mínimo. Y de ahí en adelante la concentración permanece más o menos constante. Se me ocurre que, bueno, ahí en un cierto punto, como que está tan alto que el agua ya está congelada y ahí como que haya menos presión, ya no la afecta tanto porque ya no es gas. Por ahí va la cosa. ¿Alguna otra idea? ¿Algún ingeniero químico por ahí? ¿Algún ingeniero químico conectado hoy con nosotros? Nadie se atreve a reconocer que es ingeniero químico. ¿Están ahí? Ahora nadie se atreve a hablar. ¿Qué pasa? Ahí hay un ingeniero Sabemos, químico. profe. No, no soy químico, pero dijo que alguien hablara. Ah, ya. Digamos la respuesta. Ya, ¿ese quién fue? ¿Gonzalo? No. ¿Quién está hablando? No logro ver. Yo, Diego, Ya, pero Diego. no caché la pregunta. Ya, Diego, mira, sí, la idea es la siguiente. Estamos tratando de pensar por qué el vapor de agua disminuye hasta los 18 kilómetros y de ahí como que sigue constante hacia arriba. ¿Qué de especial tiene ese lugar? ¿Y por qué la concentración de vapor de agua sigue hacia arriba siendo constante? A ver, espera. Entonces, la concentración de vapor de agua va disminuyendo hasta cierta altura
Y de ahí para arriba se mantiene constante. Sí. Valores muy, muy pequeños, ¿cierto? 10 a la menos 5, mientras que las concentraciones en la superficie son del orden de 10 a la menos 2. Bueno, asumiría que las concentraciones son altas o relativamente altas, cercano a la superficie debido a los mares y a las partículas que se esparcen de ello, ¿no? Sí, Eh, y luego, no sé, en volada llega a la altura en donde se convierten en nubes y de ahí para arriba quedan como atrapadas por las nubes hacia arriba. no Eso es se me mala ocurre. esa explicación, es buena de hecho. Oh, Es una muy buena explicación, ¿ya? Efectivamente, de alguna forma las nubes actúan como una especie de trampa para el vapor de agua, ¿ya? Porque si yo enfrío mucho el vapor de agua condensa y al condensar se transforma en una gota o en un cristal de hielo, dependiendo de la temperatura y las condiciones termodinámicas que prevalezcan en la nube en ese momento. profe, Sí. perdón, aquí acabo de cachar que cabros respondieron en el chat. Ah, ya. Ahora me siento mal por robar la palabra así. No, 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 no. Si lo que pasa es que yo no sé por qué, pero no veo muy bien el chat. Ahora está el chat. Precipita y el remanente que no es capaz de precipitar pasa la tropopausa. Muy bien, Felipe. Sí, sí, es algo así. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Lo que sucede es que esa concentración mínima que alcanza el vapor de agua, como a los 18 kilómetros, tiene que ver con la temperatura mínima que se alcanza también en la tropopausa, ¿sí? Entonces, esa temperatura mínima determina que se forman cristales de hielo, por ejemplo. Esos cristales de hielo precipitan y solo el vapor de agua que está en equilibrio con esos cristales de hielo es el que puede pasar de alguna forma a la estratosfera y a las otras capas, ¿ya? ¿Y por qué les preguntaba si es que había algún ingeniero químico en la audiencia? Es porque en química inorgánica, a veces se ocupa un método que se llama la trampa fría, que es que uno enfría una cierta parte de un proceso, por ejemplo, hace pasar un gas por un tubo, y ese tubo uno lo enfría y condensa ese gas, ¿sí? Y se condensa el gas, por ejemplo, que tiene la temperatura de condensación más alta, y el otro gas que a lo mejor es gaseoso a temperaturas más bajas, pasa nomás. Es una manera de separar, por ejemplo, dos gases que tienen distinto punto de condensación. En este caso es parecido porque el nitrógeno, el oxígeno, no se van a condensar, no tenemos nubes de nitrógeno ni de oxígeno en la atmósfera, pero el agua sí se condensa y entonces al condensarse se separa, o sea, hay una separación efectiva. Y esa separación ocurre de manera más efectiva en la tropopausa. Ahora, siempre uno puede hacer estas conexiones esotéricas con la vida, ¿cierto? La vida en el planeta. ¿Por qué nos hemos detenido tanto en esto que pareciera ser un aspecto así como completamente arbitrario de cualquier gráfico y no tiene ninguna importancia? Pues no, es muy importante porque de hecho, si no fuera porque hay una trampa fría en la tropopausa, no tendríamos océano, porque básicamente eso es lo que controla que muy poco del vapor de agua escape hacia la estratosfera y a su vez hacia las capas más altas. Eventualmente algunas moléculas de agua se escapan hacia el espacio, ¿sí? Si el escape fuera si fuera más efectivo, es decir, si por ejemplo uno llegara con concentraciones más altas acá, eventualmente el flujo de moléculas de agua hacia el espacio podría hacer que termináramos sin océano en periodos de tiempo geológicos. Y no lo hacemos porque básicamente estamos limitados por esa temperatura muy baja de la tropopausa. Profe, entonces recapitulando, es como que cuando alcanza la tropopausa, eh, que se congela impide que pase más agua y que se escape todo el mar hacia el espacio. ¿Eso? Exacto, exacto. Ahí, Ahí, no sé, gracias. tenemos cristalitos de hielo y esos cristales precipitan y caen como lluvia. Y por lo tanto pasa poco vapor de agua. Después vamos a entender mejor esas cosas, ya cuando veamos termodinámica.
pero por ahora ese es un límite natural. Bueno, y la otra cosa interesante que podríamos ver de este gráfico, que no sé si valen tanto la pena, pero hay una cosa muy interesante y es que el ozono tiene un máximo en la estratosfera, ¿ya? Esa máxima concentración de ozono en la estratosfera es, por otro lado, la concentración que explica las altas temperaturas o el hecho de que la temperatura aumente con la altura en la estratosfera, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente el ozono reacciona con la radiación ultravioleta y la absorbe. Entonces la absorción máxima ocurre por acá, que es donde está el máximo de ozono, y al absorber la radiación, entonces calienta esta zona de la estratosfera y hace que sea más caliente que la zona donde está la tropopausa, ¿ya? Así que explica un poco el hecho de que en la estratosfera, si se recuerdan, la variación de la temperatura con la altura luce más o menos así. Hay una disminución en la troposfera y luego viene un aumento en la estratosfera, ¿sí? Hasta la estratopausa y luego viene una nueva disminución. Este aumento de la temperatura con la altura está relacionado con la concentración del ozono estratosférico. ¿A qué se debe esa segunda enfriación? ¿Enfriación es la palabra? Bueno, filo, enfriamiento. Enfriamiento con la altura, básicamente tiene que ver, en realidad es este calentamiento el que está relacionado con el ozono. Entonces este no es un enfriamiento por sí solo, sino que más bien es que esta capa entera se está calentando. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Pero el ozono se queda atrapado ahí? No, el ozono tiene una dinámica bien complicada, ¿ya? Y no sé si vamos a poder verla en el curso, pero déjenme contarles en base a este gráfico de acá, cómo es la dinámica del ozono en la atmósfera. El ozono se forma por las reacciones fotoquímicas del oxígeno en la estratosfera, ¿ya? Entonces el ozono se forma por esas reacciones, pero también se destruye por esas reacciones, ¿ya? Pasa las dos cosas, se forma y se destruye, y está en un equilibrio. Entonces, la zona de formación del ozono en la estratosfera es más bien en los trópicos, ¿ya? Déjenme cambiar el color del lápiz. La zona de formación del ozono es más o menos acá, en los trópicos, y más o menos a esta altura de acá, a la altura cercana a los 40 kilómetros. Ahí se forma el ozono. Ahora, el ozono se forma ahí, pero también se destruye ahí muy rápido, porque una vez que se forma una molécula de ozono, como hay mucha radiación ultravioleta a esta altura, ¿por qué hay mucha radiación ultravioleta a esta altura? Bueno, porque no hay ozono, no hay tanto ozono. Cuando yo me meto por debajo de la capa de ozono, cuando estoy por aquí abajo cerca de la superficie, no tengo tanta radiación ultravioleta porque justamente el ozono previno que llegara esa radiación ultravioleta a la superficie. Pero si estoy acá arriba, la radiación ultravioleta está como suelta ahí, el ozono se forma y se destruye debido a esa radiación ultravioleta, y por lo tanto tiene un tiempo de residencia muy corto, ¿ya? Lo que hace que las concentraciones de ozono en los trópicos sean relativamente bajas, ¿ya? Pero una vez que el ozono logra escaparse, y se logra escapar porque la circulación atmosférica va hacia los polos y va llevando ozono hacia afuera, ¿sí? Entonces el ozono se empieza a proteger de la radiación ultravioleta de alguna forma. Y también la circulación en la estratosfera es tal que no solamente pasa eso, sino que también el ozono que es formado aquí baja a la troposfera también, o sea, hacia la zona baja de la estratosfera, ¿sí? Y entonces se esconde de alguna forma de la radiación ultravioleta que lo destruye y logra tener más concentración. Ahora, noten acá en la distribución espacial del ozono dos cosas. La primera es que el ozono es mínimo en los trópicos y es máximo, entre comillas, en los extratrópicos, pero en realidad es máximo solamente en el hemisferio norte. En el hemisferio sur no es máximo, de hecho, tiene un máximo entre medio en las latitudes medias y después tiene un mínimo.
Ya, ese mínimo de acá, ese mínimo de ahí es el agujero de ozono, ¿cierto? A ver si puedo ocupar mi lápiz y escribir ahí. Voy a tratar de escribir. Escribí súper feo, pero no importa. Ya, ese de ahí es el agujero de ozono. Y a menos que alguien pregunte, no voy a explicar el agujero de ozono. No lo voy a explicar ahora, ¿ok? Pasemos a este otro gráfico, que también es una distribución espacial, ¿ya? Y esto es una distribución espacial que igual es bien curiosa, porque es la distribución espacial de las partículas en la atmósfera, ¿ya? Profe, una pregunta. Sí. Que no entendí bien la parte anterior, la del otro gráfico que estábamos viendo del agua y el CO2, el que está ahí arriba. ¿Sí? No entendí la parte del ozono. O sea, si lo puede repetir. Ya, lo del ozono, no espero que lo entiendan ahora, ¿ya? De verdad no espero que lo Ya. entiendan ahora. Porque no lo expliqué bien y no lo puedo explicar bien porque nos faltan muchos conceptos todavía, ¿ya? Ya, Pero, gracias. pero lo único que les puedo decir por ahora es que los trópicos es la zona donde se forma el ozono, pero también se destruye, ¿ya? Y el ozono para persistir en la atmósfera más tiempo, es decir, para tener un tiempo de residencia más largo, necesita esconderse de la radiación ultravioleta, ¿sí? Y eso lo consigue moviéndose hacia latitudes más altas desde donde se formó, y también mientras se hunde la atmósfera hacia zonas más bajas de la estratosfera. Esos dos movimientos hacen que el ozono se esconda de la radiación ultravioleta y pueda permanecer más tiempo dando vueltas, ¿ya? Lo que les quiero decir es que una vez formado el ozono, su tasa de destrucción es muy alta en la zona en donde se formó, pero es más bien baja si es que estamos lejos de la zona donde se formó, sobre todo si es que estamos más abajo, ¿sí? Si estamos un poco más abajo. Esa es la cosa. Ahora, Ya, gracias. este gráfico de acá es el espesor óptico de aerosoles, ¿ya? Y esto es una unidad que por ahora no tiene demasiado sentido, pero 0 significa que no hay partículas en la atmósfera y que es una atmósfera completamente clara. Y para hacerse una idea, si se hacen una idea, la atmósfera de Santiago está como por aquí en promedio, ¿ya? Santiago en general tiene un espesor óptico de aerosoles del orden de 0,3 más o menos. Ese es el promedio que tiene en el año, ¿ya? Y a veces, hay algunas veces en donde el cielo de Santiago está súper claro y tenemos valores de este tipo, menores a 0,1. Y también hemos tenido valores mayores que 1, ¿ya? Y esos valores mayores que 1 ocurren, por ejemplo, en situaciones de incendios forestales. Cuando hemos tenido los incendios forestales del 2017, tuvimos valores de espesor óptico mayores a 1, pero también con los incendios australianos también tuvimos valores mayores a 1, pero esos valores mayores a 1 eran valores que venían cruzando todo el Pacífico desde Australia y que llegaron hasta acá. Entonces, la normalidad en realidad es que en el Pacífico los valores sean relativamente bajos, del orden de 0,1 a 0,2 y no 1. Pero en estas zonas de acá, por ejemplo, en África o en China en particular, son valores relativamente altos de espesor óptico de aerosoles. ¿Ya? ¿Alguien tiene una idea por qué, por ejemplo, podrían ser altos acá en China? Se aceptan respuestas por el chat. Estoy mirando el chat igual. Humo industrial, dice el Pedro.
Efectivamente, ahí en la zona industrial es como la fábrica del mundo, contaminación, dice La Paz. Bruno también dice contaminación. Es la fábrica del mundo, así que ahí hay muchos aerosoles por efecto humano. Pero también hay aerosoles naturales, que son aerosoles que se desplazan desde un desierto que hay por acá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy dibujando tantos monos? ¿Alguien está dibujando monos? Perdón, Oh, fui yo, no sabía cómo borrarlos, no cómo sacarlos. ya, borré todo yo ahora. Lo siento. No sé cómo controlar que otros no puedan dibujar. Pero bueno, vienen aerosoles de ahí del desierto, ¿sí? Eso se meten acá y también contribuyen. Al final contribuyen tanto los aerosoles antropogénicos como los aerosoles naturales a explicar este máximo de acá. Este máximo de acá, ¿ya? Y este máximo de acá son parecidos. Fíjense que igual se ve blanco, pero no es tan poco, es como eso, 0,25, y estos valores de acá, bueno, son un poco más, tienen un máximo como de 0,5. ¿A qué se deben esos máximos? ¿Alguien sabe? También se reciben respuestas por el chat. Estoy mirando el chat. Incendios, dice Pedro. Son incendios, ¿ya? La jerga que ocupan las personas para hablar de incendio, la gente habla de incendio, habla de la quema de biomasa. ¿Ya? Eso es lo que la gente dice, quema de biomasa, para referirse a esos incendios. Y esas quemas son quemas que ocurren en estas zonas de acá, son quemas agrícolas, ¿sí? Son quemas que básicamente tienen que ver con la preparación de la estación de siembra. Entonces la gente queman para que el suelo tenga más nutrientes, y después de eso siembran, esperando la época de la lluvia. Y estas quemas ocurren en general, acá por ejemplo en Sudamérica ocurren en los meses de octubre y noviembre, y generan mucha biomasa, quema de biomasa. El año pasado, si no me equivoco, tuvimos esas quemas de manera terrible, terrible. Salieron unas imágenes terribles de Brasil, del Amazonas, en Rondônia. No sé si ubican la geografía de Brasil. Ahí la gente estaba básicamente quemando el Amazonas. Ya no eran plantas chicas que estaban quemando, sino que queman el Amazonas para convertir el Amazonas o el pedazo quemado en zona agrícola o ganadera. Profe, ¿eso es legal? Según la legislación de Brasil, no sé, ustedes se imaginan que Brasil es una república bien compleja, ya es un país súper complicado. No, no sé cuánto extenderme con esto porque no es meteorología, pero las leyes en Brasil, en la selva, no necesariamente se respetan. ¿Sí? If you know what I mean. O sea, exactamente, se produce alimento para la industria de la carne, dice Cata. En Brasil, piensen que todavía en Brasil hay trabajo esclavo, estamos en el siglo XXI. Toman gente pobre de lugares pobres de Brasil, los llevan a la selva, les ofrecen trabajo y allá les dicen que tienen que comprar sus herramientas, ¿ya? Y todas las cosas que ocupan en el trabajo las tienen que comprar y las tienen que pagar. Y básicamente la gente se pasa trabajando para pagar las herramientas que están ocupando para trabajar y nunca terminan de pagar. Nunca terminan de pagar porque les cobran las herramientas, les cobran la pensión donde viven, etc. O sea, eso es trabajo esclavo, ¿ya? Y yo lo sé porque mi hermano vivió un tiempo en Mato Grosso, ¿ya? Que está cerca del Amazonas, y él trabajó ahí con comunidades indígenas, así que me consta que, al menos de segunda fuente, que eso es así. Y hay muchos problemas del tipo también, comunidades indígenas, por ejemplo, que viven en la selva y que han sido sacadas de la selva para la explotación de los bosques,
se llevan a todos los indígenas, los ponen en otro lado, que no es su territorio, y el territorio de ellos lo talan y lo cortan y lo aprovechan de manera industrial, entre comillas, lo aprovechan. Así que pasan cosas raras en Brasil, ya no... yo opté por tratar de no comprar carne que diga Brasil, ya por lo mismo, porque yo sé que al final esa carne está empuja la desaparición y la deforestación del Amazonas. Este ya lo vimos, ¿sí? Esta la fracción de nubes y la habíamos discutido también bastante. Entonces, bueno, aquí nos vamos a detener un poco en entender cómo funciona la atmósfera y en entender las leyes de los gases nomás, ¿ya? En general, la separación entre una molécula y otra de aire, ¿ya? A una presión normal, digamos que es la presión normal la presión normal que tiene, por ejemplo, el aire en la superficie, la separación es 10 a la menos 8 metros, ¿ya? Eso es como el camino libre medio que se llama de una molécula con otra, y es como, ¿cuánto es el espacio o el tamaño de tiempo, el tamaño de longitud que puede recorrer una molécula sin encontrarse con otra? ¿Ya? Y la pregunta es si esa distancia es larga o es pequeña, ¿ya? Y en general esos números son tan chicos que uno no se puede hacer mucho la idea. Si esto es 10 a la menos 8, uno diría, bueno, quiero saber en realidad respecto de qué tengo que mirar este camino medio, y en general el camino medio uno lo mira respecto del diámetro de un átomo o de una molécula de aire, ¿ya? Y el diámetro de un átomo o una molécula de aire es 10 a la menos 10. Así que son 2 órdenes de magnitud, al menos, los que hay de separación. Y eso permite, de alguna forma, que las moléculas del aire se comporten, entre comillas, como si no tuvieran demasiados vecinos, ¿ya? Las interacciones intermoleculares no son apreciablemente intensas como para producir cambios en, por ejemplo, la trayectoria de una molécula. La mayor parte del tiempo la molécula va a estar viajando tranquila y sin interacción con otras moléculas. Solo durante pequeños periodos de tiempo la molécula va a sentir el efecto directo de otras moléculas. Y eso en general, yo no sé cuántos de ustedes tienen la formación de físico-química, nos dice que el gas que está bajo esas condiciones es un gas ideal, ¿sí? No sé si se acuerdan que la ecuación de los gases ideales no es la única ley de estado posible en un gas, ¿ya? Cuando un gas funciona a muy alta presión, uno puede tener otras ecuaciones de estado que no son la ley de los gases ideales. Por ejemplo, ¿a alguien le suena la ley de Van der Waals? Sí, a Pedro, sí, a Cata, sí, a alguien que habla. Ya, la ley de Van der Waals era como una corrección a la ley de los gases ideales que funciona, por ejemplo, a muy altas presiones. Balu también se acuerda. Cuando uno como que comprime el gas, ahí ya no es cierto que las moléculas anden libremente, ¿cierto? Porque podría ser que el camino medio de las moléculas ahora fuera relativamente corto respecto del tamaño, y por lo tanto uno tiene que empezar a poner en consideración este comportamiento entre los otros. Pero en la atmósfera, y esto es, la atmósfera es un gas ideal. No existe esta interacción entre las moléculas, al menos a las presiones del presente, ¿cierto? En la Tierra. Hay discusiones sobre la presión posible que podría haber tenido la Tierra en el Arcano. Ya eso algo hablamos en la clase pasada. Pero esas presiones son todavía bajas, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es la presión? Básicamente, bueno, la presión es esta fuerza de choque que ejercen las moléculas sobre una superficie en particular, ¿ya? Y yo siempre me trato de imaginar, y la verdad es que, claro, con las herramientas
online quizás valdría la pena poner un video o algo así. Yo creo que por ahí debe haber algún video bueno de esto. Pero en general, yo lo que siempre me tiendo a imaginar con la presión es lo siguiente. Ustedes habrán visto, a lo mejor no, pero quizás todos sí han pasado por fuera de las canchas de squash del 851, ya que no las podemos ver en este momento porque estamos todos virtuales, pero ustedes se imaginarán. ¿Han visto una cancha de squash? Da lo mismo si han visto las de Bochef o han visto otras. Sí. ¿Alguien no ha visto? ¿Alguien no sabe cuál es la cancha de squash? Sí. ¿Nunca la ha visto? ¿Alguien nunca ha visto una cancha de squash? Ni siquiera las de Bochef 851. Bueno, si alguien no la ha visto, imagínense una caja transparente de vidrio, ya en donde hay gente jugando adentro, pero no se imaginen a la gente, imagínense solamente la pelota adentro de la cancha de squash, y la pelota puede rebotar en todas las paredes, ¿sí? Pero ahora, en vez de imaginarse una pelota, imagínense muchas pelotas, imagínense 100 pelotas, ¿ya? Y las 100 pelotas están rebotando dentro de la cancha de squash a la misma velocidad. Todas las pelotas están a la misma velocidad. ¿Se imaginan eso, no? ¿Están todos pensando, imaginándose las 100 pelotas rebotando en las canchas de squash? Sí, nos Sí, imaginamos. sí. Sí, profesor. Ya, ok. Pueden mandar emoticones también, ¿o no? Manito para arriba y esas cosas, no sé si se pueden hacer acá en el chat. Bueno, entonces, la presión sobre una de las superficies de esta cancha de squash va a ser la fuerza que ejerzan, la reacción que ejerzan en el choque de la pelota, ¿cierto? La pelota contra la pared. ¿Ya? Y estas son cosas que alguna vez, no sé, los que tomaron sistema newtoniano, que ya no existe como curso propiamente, algunos tuvieron que hacer un experimento que consistía en tirar garbanzos sobre una placa. No sé si se acuerdan de eso. Y cuando uno tenía No. que... Sí, en sistemas newtonianos uno tiraba unos garbanzos sobre una placa y medía la fuerza de choque de los garbanzos sobre la placa, ¿cierto? Ya, esa fuerza de choque de los garbanzos sobre la placa es análoga a la fuerza que ejercen estas pelotas sobre la pared de la cancha de squash. Y por lo tanto, cuando uno quiere medir la presión de la caja adentro, lo que uno hace es decir, bueno, ¿cuánto es la fuerza sumada de todas estas partículas que están chocando contra una pared? ¿Ya? Y esa es la presión. Esa es la presión. Y es la presión que le llamábamos, en sistema newtoniano le llamábamos la presión colisional, ¿ya? A partir de la fuerza colisional. En el mundo microscópico, o sea, cuando uno mira las cosas microscópicamente, esa es la presión. La presión es la fuerza colisional de todas las moléculas sobre las paredes del fluido. Y curiosamente, una cosa que uno aprendía en sistemas newtonianos también era que la fuerza colisional era proporcional a la energía cinética de las moléculas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa si yo aumento la velocidad de las pelotas de un momento a otro? ¿Ya? Si yo aumento la velocidad de las pelotas de un momento a otro, lo que sucede es que voy a tener más choques por unidad de tiempo sobre la pared de mi cancha de squash. Al tener más choques por unidad de tiempo de las pelotas sobre la pared de la cancha de squash, lo que va a suceder es que la presión va a aumentar porque la fuerza va a aumentar. La fuerza que le están ejerciendo las pelotas sobre la pared. Pero esa fuerza aumenta, y eso es una demostración de sistemas newtonianos, que la pueden revisar si quieren, aumenta no proporcional a la velocidad de las pelotas, sino que aumenta proporcional a la velocidad al cuadrado, y es proporcional también a un medio de la masa. Así que es básicamente proporcional a la energía cinética de las moléculas que están dentro de la caja, de cada una de las moléculas que están dentro de la caja. Ahora, no sé si alguien recuerda que también la analogía típica respecto de la energía cinética de la caja es la analogía de qué variable macroscópica que conocemos.
No escucho a nadie. El chat Me he también perdido. está... ¿De qué está hablando? Veamos si alguien contesta la pregunta y alguien estaba siguiendo mi discurso. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es la variable macroscópica que tiene que ver que tendría que ver con la energía cinética en esta caja, en esta cancha de pelotas de squash que rebotan? La lluvia, no sé. ¿La lluvia? No, la lluvia no. ¿No tienen ni idea ¿El lo que tamaño de es? las pelotas, quizá? ¿Cómo? ¿El tamaño de las pelotas? ¿El tamaño de las pelotas? No. O sea, la analogía entre las pelotas tienen que ser las partículas, creo yo. Las pelotas son las partículas, de todas maneras. La energía cinética de las partículas, ¿les suena como alguna variable macroscópica termodinámica o estoy siendo demasiado enredado? ¿Temperatura? La temperatura. Sí, es la temperatura. Ya la temperatura en general la gente la asocia microscópicamente con la energía cinética de las moléculas que se mueven, y eso es. La energía cinética de cada molécula es su temperatura. Cuando las moléculas no se mueven, es porque no tienen temperatura ni tienen energía cinética. Es como que las pelotas estuvieran en el piso quietas, ¿ya? Y ahí tampoco ejercen presión. Pero una vez que yo empiezo a mover las pelotas y las empiezo a mover con cierta velocidad y empiezan a chocar en las paredes, entonces tengo temperatura y entonces la presión es proporcional a la temperatura en estos casos. ¿Ya? Y también esta analogía se puede llevar bien lejos porque uno puede imaginarse también por qué, por ejemplo, a altas presiones o cuando las interacciones entre moléculas son demasiado intensas, uno deja de tener el comportamiento de gas ideal, porque podría ser que uno aumentara la presión, por ejemplo, perdón, uno aumentara la temperatura, pero no aumentara la presión necesariamente, porque ese aumento de temperatura, por ejemplo, se repartiera en choques entre las moléculas, ¿sí? Que disiparan el calor y terminaran por no producir un aumento en las paredes del fluido, por ejemplo. ¿Ya? Así que no sé si se lo imaginan. ¿Se imaginan cómo es la cosa o no? Ya, me detengo en esto porque la presión es súper importante. Y vamos a seguir hablando de presión todo el curso. Y por lo tanto es mejor que quede claro de ahora en adelante que después. Y la presión, bueno, es esa fuerza colisional que sería el choque de todas estas moléculas dividido por el área en la que las moléculas están chocando, ¿ya? Y se mide en fuerza por unidad de área. Entonces, la unidad clásica es el pascal. Un pascal equivale a un newton por metro cuadrado. Pero en meteorología, en general, la gente no habla de pascales, sino que más bien habla de hectopascales, o sea, de 100 pascales. Y un hectopascal corresponde a un milibar. Y la presión, en general, la presión en superficie corresponde a 1000 milibares o 1000 hectopascales. Esa es la presión en superficie. Ah, estoy escribiendo con el mouse y no con el lápiz. No es que salga demasiado más bonito, pero sale un poco mejor. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? La presión atmosférica es, yo diría que entre comillas, fácil de medir, ¿ya? Yo he hecho la prueba y si están muy aburridos, de verdad si están muy aburridos, yo les propondría que trataran de hacer un instrumento para medir la presión atmosférica. Si están muy aburridos y tienen los materiales en su casa, ¿ya? Si no, no lo intenten. Pero en general, 9 o incluso 90 o 95 o 99 de cada 100 ideas que están en internet para medir la presión atmosférica están malas, ¿ya? Tienen algún problema. Torricelli fue el primero en medir la presión atmosférica de manera correcta, y ahí lo hizo con este instrumento que se llama el barómetro de mercurio, que ustedes ven ahí, y el barómetro de mercurio, ¿conocen toda la historia? El barómetro de mercurio es un tubo en el que uno lo llena de mercurio y después lo da vuelta sobre un recipiente de mercurio, ¿ya? Lo que uno pensaría es que el mercurio se va a repartir entero, ¿ya?
y va a rebalsar va a rebalsar del recipiente. Pero uno piensa que va a pasar eso porque esa es la experiencia que uno tiene con el agua. ¿Ya? Si uno lo hace con agua, eso es lo que pasa. Se rebalsa el agua y no tenemos ningún barómetro ni nada. ¿Ya? Pero con el mercurio lo que ocurre es que si el tubo mide más de 76 centímetros, en general, entonces el mercurio a nivel del mar va a bajar hasta que la columna tenga esos 760 milímetros o 76 centímetros, y las variaciones de la presión van a quedar registradas como cambios de altura de esa columna de mercurio. Y eso básicamente da origen a una unidad de medida de la presión que se llama los milímetros de mercurio, ¿ya? Y 760 milímetros de mercurio corresponden a 1013.5 hectopascales, y eso corresponde a la presión a nivel del mar. Es lo que la gente le llama la presión a nivel del mar. Por ejemplo, uno puede hacer un termómetro de agua o no, o sea, perdón, un barómetro de agua. ¿Puede uno hacer un barómetro de agua? Aquí tengo una respuesta en el chat. Alguien dice que no. Paz dice que no se puede hacer un barómetro de agua. ¿Alguien más? Estoy de acuerdo ¿Ya? que no debería poderse. Sí se puede. Se puede. Bueno, La única gracia del mercurio es que la densidad del mercurio es muy alta. ¿Ya? El mercurio tiene una densidad como de... ¿cuál es la unidad de la densidad del mercurio? 13 kilogramos por litro. ¿Ya? Es decir, un litro de mercurio pesa 13 kilos. Exacto, sí. Es verdad lo que dice Paz. Se puede hacer, pero cambiando las condiciones del tubo. ¿Ya? ¿Y cómo tiene que cambiar el tubo? Bueno, el tubo tiene que ser súper grande. ¿Ya? Con un tubo de 15 metros, si uno lo llena con agua, uno puede hacer un barómetro de agua. ¿Ya? Hay varios problemas con eso. La columna de agua cambia no solo con la presión, va a cambiar también con la temperatura. El agua es súper sensible a cambios de la temperatura y por lo tanto expansión o dilatación térmica del agua por efecto de la temperatura va a cambiar el tamaño de la columna y no va a ser tan bueno. El mercurio tiene una corrección por temperatura, pero esa corrección por temperatura es mucho más débil. Hay otros barómetros, por ejemplo, hay un barómetro que se llama el barómetro aneroide, ¿ya? Y el barómetro aneroide es el que está ahí, y ese tiene otro principio. El principio del barómetro aneroide es que uno pesca como una especie de tarrito interior, y ese tarro interior le saca todo el aire y lo deja al vacío. Y al dejarlo al vacío, y le pone un resorte adentro, al dejarlo al vacío, o muy enrarecido también, es un vacío relativo, ese tarro se comprime cuando sube la presión y se dilata cuando la presión disminuye. Y esa dilatación o compresión de la cápsula aneroide, así se llama ese tubo, uno la puede amplificar mediante una relojería y llevarla a una unidad de medida. Yo creo que sí se puede hacer un barómetro aneroide con materiales caseros. De hecho, no es tan... ¿Aló? Pensé que alguien quería decir algo. ¿Se puede hacer un barómetro aneroide con materiales caseros? Yo me di cuenta una vez me di cuenta, yendo al cajón del Maipo, que los tarros de café, esos que vienen como sellados con aluminio, ¿sí? Cuando uno no los abre, cambia la curvatura de ese sello de aluminio si disminuye la presión y se va poniendo más gordito, ¿ya? Como que va siendo también una especie de tubo aneroide o de cápsula aneroide. ¿Ya? Y actualmente se ocupan estos otros que son en realidad son barómetros electrónicos, ya que tienen un principio electrónico por el cual funcionan, que es un principio que se llama el principio piezoeléctrico, que básicamente la presión se transforma en un voltaje, ya en un elemento que es sensible, un elemento electrónico sensible. Y eso es lo que la gente ocupa en general, en la actualidad. Y
vamos a quedar hasta acá, ya vamos a seguir el miércoles, porque en realidad esta parte requiere un poco más de pizarra, y yo por mientras voy a practicar mis letras griegas en la pizarra del Zoom, a ver cómo me va. Pero vamos a encontrar que la atmósfera está en equilibrio hidrostático, y vamos a ver cuál es la consecuencia de que la atmósfera esté en equilibrio hidrostático para la relación que tiene la presión con la altura en la atmósfera terrestre. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Ya. Gracias, profe. Voy a terminar de grabar. Tengo una clase que no les he grabado,